Saludos cordiales. Mi nombre es el profesor Luis Vega González y este es tu programa Puente Exegético. En este día quisiera dar una conferencia sobre la violencia doméstica en la cuarentena. En todos estos días que hemos estado en cuarentena, una de las cosas que podemos resaltar es el hecho de que en muchos países se está hablando de que la violencia doméstica ha subido hasta un 40%. Así que yo quisiera que nos visualicemos aquellas personas que de alguna forma u otra están sufriendo los estragos de la violencia doméstica. Y cómo dentro de este panorama la persona agresiva, sea el hombre o sea la mujer, no está trabajando y el lugar donde se supone que sea el lugar sagrado de comodidad, el lugar de protección, el lugar donde te sientas segura, es el lugar donde está el agresor, es el lugar donde está la agresora, es el lugar donde en realidad no estás seguro. Y por un lado, te cuidas en la cuarentena para no contagiarte de este virus llamado coronavirus. Pero por otro lado, tienes tu agresor, tu agresora cerca de ti. Así que en esta hora quisiéramos dar unas herramientas. Quisiéramos explicar lo que es la violencia doméstica, lo que comprende, cuáles son las fases de esa violencia doméstica, para que tengas esas herramientas y si eres pastor, pastora, consejero, consejera, si trabajas de alguna forma u otra en un sistema hospitalario, puedas identificar una persona que está pasando por el proceso de la violencia doméstica. Así que esta conferencia, esta charla está basada en estudios que hemos hecho sobre este tema. Todas las mujeres y todos los hombres tienen el derecho a disfrutar de relaciones que promuevan la paz, el respeto, la comunicación y la salud física y mental. La violencia doméstica, sin lugar a duda, es uno de los problemas más grandes y más devastadores que tiene la sociedad del siglo XXI. Y a través de la historia humana, la violencia doméstica siempre ha existido. Una sociedad que de alguna forma u otra promueve la violencia de género, la violencia doméstica, está destinada al fracaso. Por lo tanto, como sociedad, como iglesia, como ente que estamos dentro de un núcleo o grupos de personas, tenemos que estar en contra de la violencia doméstica y buscar la forma, las estrategias, las estructuras adecuadas para combatir este mal que está acaparando el mundo entero. Así que la violencia doméstica es un tema que nos concierne a todos. La violencia doméstica, vamos a las definiciones y a las causas generales que están asociadas a este problema. Definimos la violencia doméstica como aquella que comprende todo acto violento, desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que involucran al menos un miembro de la familia contra otro miembro. ¿Cuáles son las causas asociadas a este problema? Podemos hablar del alcoholismo, podemos hablar del consumo de drogas ilegales, podemos hablar de pérdida de valores morales y cristianos, podemos hablar de respeto hacia el ser humano cuando se pierde su vida y su dignidad, la poca tolerancia hacia los demás, el machismo,
el androcentrismo, cuando nos centramos en nosotros mismos y en nuestras necesidades y no pensamos en la necesidad del cónyuge. La promoción de los medios de comunicación masiva que de alguna forma u otra promueven la violencia de género. Así que si fuéramos a ampliar lo que acabamos de decir, es sumamente importante que entendamos que en esta cuarentena, uno de los problemas que se ha elevado dentro de la sociedad que está en cuarentena, que estamos hablando del mundo entero, está en cuarentena. Uno de los problemas que se ha manifestado es el consumo del alcohol. Por lo tanto, si estamos hablando de que una de las causas asociadas al problema de la violencia doméstica es el alcoholismo, pues estamos hablando que al mismo nivel está creciendo la violencia doméstica. Así que sumamente importante que podamos entender que mientras quizás un grupo de personas estamos seguros en nuestro hogar, hay personas que no están seguras en sus hogares. Hay niños que no están seguros en sus hogares. Así que aunque hay un distanciamiento físico, no puede haber un distanciamiento social. No puede haber un distanciamiento social. El distanciamiento es físico. Así que no empece a que estamos en una cuarentena. No podemos permitir que la violencia doméstica siga socavando nuestra sociedad. Las estadísticas, estas estadísticas son de Puerto Rico, el país donde yo resido. 1 de cada 3 mujeres en Puerto Rico es o ha sido víctima de maltrato. Se estima que el 60%, y esto ha subido, de las mujeres en Puerto Rico son víctimas de maltrato físico o emocional por parte de sus parejas. Una mujer víctima de maltrato le toma de 9 a 12 años decidirse a romper con el ciclo de la violencia doméstica. Y esto es sumamente importante, porque con la violencia doméstica han habido muchos mitos. Y entre los mitos es, pero ¿cómo una mujer que está sufriendo violencia doméstica se queda por tanto tiempo en esa relación? Eso es que le gusta. Mire, amado hermano, amigo que me estás escuchando, a ninguna mujer, a ninguna persona le gusta la violencia, le gusta que lo insulten, le gusta que lo atropellen. A nadie le gusta un estilo de vida de esa índole. Pero las estadísticas y el estudio, el análisis de la violencia doméstica, que está sumamente documentado en la mayor parte del mundo, hay muchísimas tesis, muchísimos libros acerca de la violencia doméstica, y todos llegan a la conclusión que una persona que es víctima de violencia doméstica le puede coger más de 10 años en salir de una relación abusiva. En Puerto Rico, hace apenas algunos días atrás, salió una noticia de un candidato a la legislatura cuya esposa, él es abogado de profesión, un político bien conocido en Puerto Rico, y su esposa grabó un mensaje diciendo que por más de 10 años había sido víctima de violencia doméstica. Lo interesante del tema de esta pareja, de este legislador que su esposa lo acusa de violencia doméstica, es que ella dice que la violencia era una psicológica. Y más adelante vamos a hablar de la violencia psicológica o de los tipos de violencia que existen. En un tribunal, la violencia psicológica es la más difícil de probar, pero existe, está ahí, y hay personas que la viven constantemente. Así que más adelante retomo el tema de la violencia psicológica y cómo dentro de nuestra sociedad vemos la violencia doméstica en todos los niveles, tanto en los niveles más pobres como en los niveles más altos de nuestra sociedad. Personas de la farándula
que jamás pensaríamos que están vinculadas a la violencia doméstica, lo han estado. Así que personas de la farándula, de la política, de la religión, han estado vinculadas a la violencia doméstica. Vamos a los tipos de maltrato. Primero vamos a señalar el maltrato físico. El maltrato físico se puede definir como actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pie. En la agresión física también se pueden utilizar armas de fuego, cuchillos, bates, cualquier cosa que el agresor tenga en la mano podría utilizar para agredir a la víctima. Así que la violencia física está latente dentro de esta, ¿verdad? De la violencia doméstica. El segundo tipo de violencia lo es la violencia psicológica. Y como habíamos dicho hace unos minutos atrás, dentro del proceso de los tribunales es la violencia más difícil de probar, ya que ¿cómo tú puedes probar en un tribunal que te agredieron psicológicamente por mucho tiempo? Así que es sumamente complicada probar este tipo de violencia, la violencia psicológica. En la violencia psicológica hay actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de las personas a quienes se les está agrediendo, como las descalificaciones, insultos, control, etc. En el control psicológico, y de hecho la grabación que presenta la dama contra su esposo legislador, que en estos días renunció a su posición o a las aspiraciones a ser legislador, ella alega que él la controlaba en el aspecto mental, que le decía que no sirve, que no funciona como mujer, que ningún otro hombre va a poder estar con ella porque no era una mujer funcional, y de alguna manera u otra eso socava la mentalidad de una mujer, socava la autoestima de una mujer. Así que básicamente uno tiene que aprender en la vida que si es difícil recobrarse de ataques físicos, los ataques psicológicos son sumamente más trágicos, son más elevados, son más difíciles de usted levantarse de ellos. Quisiera brevemente hablarle un poquito sobre mi historia. Yo tuve unos padres excepcionales, buenísimos, nunca nos faltó nada en nuestro hogar, pero mi papá tenía un gran problema y era que muchas veces proyectaba comentarios que no eran los adecuados. Y yo siempre supe que no tenía mucha habilidad con las cuestiones técnicas. Mi papá se dedicaba a la construcción y mi papá era básicamente un handyman. Mi papá hacía de todo. Y de alguna forma u otra, cuando éramos niños, desde muy pequeños, nosotros ayudábamos a mi papá en sus labores. Y desde los 13, 14, 15 años siempre estábamos en sus negocios y trabajando con él, etc. Y yo siempre tenía problemas con todas las cuestiones de trabajos técnicos. Y mi papá siempre decía algo que nunca se me olvidó. Mi papá decía, ¿por qué tú eres tan cerrado, muchacho? Estas cosas tú nunca las sabes hacer bien. Y en mi mentalidad yo siempre aprendí que eso yo no lo sabía hacer bien. Así que siempre fui un estudiante sumamente defectuoso. Mi madre tenía que estar constantemente en las escuelas porque en todos los grados yo estaba a punto de quedarme. Porque en mi mentalidad esas no eran mis capacidades.
me habían enseñado que eso no era para lo que yo servía. Así que en algún momento dado de mi vida me encerré en los deportes. Aprendí que sí era bueno en los deportes. Ahora, cuando llegué a Cristo, cuando mi vida fue diferente, comencé a explorar unos nuevos campos. Siempre pensé que los estudios, que los libros, que la parte académica no era para mí. Pero cuando llego a Cristo veo que las cosas son diferentes. Así que comienzo a predicar, comienzo a evangelizar, comienzo a leer la Biblia, comienzo a leer otros libros y comenzó una pasión en mí hacia el área académica. Pasaron muchos años cuando pude sanar y entender que lo que mi padre me había dicho de forma errónea era incorrecto. Por lo tanto, mi primer paso fue del área de Mayagüez donde vivo, que es el oeste, irme hacia el este a hacer un bachillerato en teología. Muchas personas me dijeron que no lo iba a lograr, porque yo viajaba en guagua pública hacia San Juan todos los lunes y regresaba los viernes. En guagua pública por 4 años terminé mi primer bachillerato con 3.25 de promedio. Para el 2011 decido hacer una maestría y terminé mi maestría en artes en religiones. Trabajaba en un hospital, salía a las 12 de la tarde de Mayagüez y llegaba a San Juan después de 2 horas y media, 3 horas de viaje para estudiar. Y así salía y volvía hacia mi pueblo para el otro día salir a trabajar. Y terminé mi maestría con 3.51 de promedio. Y hace unos años atrás decidí estudiar enfermería y terminé mi grado de enfermería con 3.74 de promedio. Actualmente soy teólogo de profesión, estuve como profesor por 4 años y medio dando clases de teología y actualmente soy enfermero a tiempo completo. Tengo 2 bachilleratos, una maestría y aspiro a hacer el doctorado en algún momento dado de mi vida. El abuso psicológico es sumamente crítico en la vida de un ser humano. Y sanar ese abuso psicológico conlleva años, tiempo, lágrimas. Así que el abuso psicológico no es menos que el abuso físico. Los estudios dicen que tarda una persona mucho más en sanar los abusos psicológicos que el abuso físico. Los seres humanos debemos ser dignificados, debemos ser amados, debemos ser entendidos. ¿Cómo tú tratas a tu esposa? ¿Cómo tú tratas a tu esposo? ¿Qué cosas lindas tú le dices a tu esposa? ¿Qué cosas lindas tú le dices a tu esposo? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? Recuerdo que mi papá siempre decía, muchacho, pero qué cerrado tú eres. Eso se me quedó en la mente y siempre pensé que no era bueno para los estudios. El abuso psicológico es toxina para la vida de los seres humanos. Mire, yo he visto abuso psicológico aún incluso desde el altar. Personas que denigran a las personas dentro del área de la predicación. Insultan, denigran, humillan a aquel que de alguna forma u otra ha fallado o no está haciendo las cosas bien. El abuso psicológico está en todas las esferas de nuestra sociedad, en la política, en la religión, en el hogar. Así que el ser humano es digno de ser dignificado, valga la redundancia. Por lo tanto, algo contrario debe ser condenado por la sociedad. Otro tipo de abuso es el abuso sexual. Y ya hemos hablado del abuso físico, hemos hablado del abuso psicológico, ahora vamos a pasar al abuso sexual.
imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. Un ejemplo es la exposición a actividades sexuales no deseadas o la manipulación a través de la sexualidad. Hay un gran mito con esto. Muchas personas piensan que cuando llegan al acto de matrimonio tienen derecho sobre la persona y eso no está correcto. Nadie en ninguna parte de la Constitución de Puerto Rico, de Estados Unidos y de muchos otros países, claro, de los países mayormente de Occidente, en Oriente hay unas dinámicas totalmente distintas. Por lo tanto, el acto sexual es un acto que debe salir de una pareja, no solamente de una parte. Así que si una pareja, si una persona se niega a un acto sexual y en contra de su voluntad ese acto sexual se da, el Código Penal de nuestro país lo condena. Es un acto de violencia sexual. Así que nadie puede obligar a otra persona a tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen que ser concebidas por las dos personas. Los dos tienen que estar de acuerdo. De ahí, por eso la mayoría de las personas que tienen, ¿verdad? Esta mentalidad como yo, no podemos creer en la pedofilia. Hoy en día se está levantando, hay movimientos en los Estados Unidos donde tienen páginas de internet donde están de acuerdo a la pedofilia, donde están de acuerdo en que un adulto puede tener relaciones sexuales con un niño. ¿Por qué tenemos que condenar estos actos? Porque un niño no tiene la madurez para consentir una relación sexual. Y hay sin número de organizaciones en los Estados Unidos, sin contar cómo en Medio Oriente se vive la violencia sexual, donde hombres se casan con niños de 12, 13 años. Después que la niña tiene su primer periodo menstrual, ya está apta para el matrimonio en muchos países. Así que esto es desastroso. Esto va en contra de la moral. Esto va en contra de la dignidad humana. ¿Cómo podríamos pensar que un niño que está en la etapa de jugar, de divertirse, de brincar, de saltar, está lidiando con un acto sexual que para el que no consistió, sino que la cultura y la sociedad, la política de ese contexto lo permite? Así que yo creo que es un acto que tenemos que condenar como sociedad. La violencia sexual no se puede dignificar en ninguna rama, de ninguna parte. Así que ya hemos discutido la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, y ahora vamos a la restricción a la libertad. Los seres humanos somos seres libres. En cuanto a la persona agresora, ejerce control sobre la víctima, controla lo que hace, hacia dónde se dirige y las personas con quien se relacionan. El abusador quiere controlar todas las facetas de la víctima, con quién habla, con quién se relaciona, quiénes son sus amigos, si le logra o si le permite tener amigos, porque constantemente lo restringe de la libertad. Una de las cosas que hacen los agresores es que muchas veces le prohíben hablar con sus familiares, le prohíben hablar con sus amigos, lo limitan en cuanto al aspecto geográfico, muchas veces se mudan a lugares distantes. ¿Por qué? Porque quiere controlar, quiere disminuir, quiere eliminar todas las líneas de apoyo de la víctima. Así que no permite en la mayoría de los casos relaciones con familiares cercanos, con amistades. Estas personas constantemente están restringidas de tener
redes sociales, están restringidas de hablar con amistades, con familia. Así que la violencia o la restricción a la libertad es un tipo de violencia también. Nadie tiene derecho a decirte quiénes son tus amigos, o tiene derecho a restringirte el que tú visites a un familiar, el que tú hables con unas amistades. Por lo tanto, esto se considera un tipo de violencia, restricción a la libertad. Constantemente el agresor visita el lugar de trabajo, visita a la familia, habla mal de los amigos de la víctima, habla mal de los familiares de la víctima, denigra a esas amistades de la víctima. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra tiene que restringir la libertad de aquel que está siendo agredido. El agresor está cortando las líneas de apoyo de la víctima. Sumamente importante que podamos entender esto. ¿Cómo tú puedes ver el abuso psicológico, la restricción de la libertad? Para darles un ejemplo, yo como enfermero atiendo a muchas pacientes féminas y muchas veces llegan con sus parejas. Si yo le hago preguntas a la fémina, yo espero que esa persona me mire a los ojos, no mire hacia el suelo. Yo espero que esa persona sea la que me conteste, no el cónyuge, porque las preguntas se las estoy haciendo a la paciente. Por lo tanto, si yo viera de alguna forma u otra una relación donde es él el que hace las contestaciones cuando las preguntas son para la fémina, donde ella no hace contacto visual conmigo, que es lo que normalmente haría una persona madura, una persona libre, una persona que esté saludable emocionalmente hablando, ya eso serían unos síntomas que yo como enfermero, yo como salubrista, tendría que ver y evaluar. Y si a eso le añado que veo marcas en la persona, porque una de las cosas que te enseñan en la enfermería es el análisis visual. Yo tengo que mirar a esa persona. Y mirando a esa persona yo puedo ver si la persona está deshidratada, si tiene unos síntomas en particulares, si la persona está nerviosa. Y todo eso se documenta. Por lo tanto, en mi profesión como enfermero, el yo saber los signos y los síntomas de una persona que está pasando por un proceso de violencia doméstica, por una agresión de violencia doméstica, es sumamente vital, es sumamente importante. Y hay leyes, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, en donde yo como enfermero tengo que llevar esto a autoridades más arriba para investigación. Si llegara un caso de un niño que fue golpeado brutalmente, todos esos son signos y síntomas que uno tiene que ver dentro de lo que es una agresión y dentro de lo que es un abuso. En los Estados Unidos hubo un caso bien sonado, que de hecho hay un documental por Netflix sobre un niño llamado Gabriel. Ese niño fue abusado brutalmente, a grado tal que cuando le hacen la autopsia, el niño muere. Cuando le hacen la autopsia, tenía en su estómago arena. Le daban la arena que se le pone a los gatos para que defequen. Se la daban de comer a ese niño. El niño presentó muchos edemas, presentó un abuso extremo. Cuando le hacen la autopsia, tenía agresiones que lograron probar los patólogos que databan de más de 8 meses. Más de 8 meses en un periodo de abuso. Mi pregunta es, ¿ningún familiar se dio cuenta? Nadie en la escuela se dio cuenta. 8 meses de abuso extremo.
El caso fue bien mencionado en los Estados Unidos a grado tal de que hay documentales hoy en día. Amado hermano, amado amigo, esta charla, esta conferencia es sumamente vital. Si sabes de algún niño que está siendo abusado, si sabes de algún padre, de alguna madre que está siendo abusado, la vida de esa persona corre peligro. Muchas veces nuestras convicciones religiosas erróneas nos llevan a tomar decisiones nefastas. Para darles un ejemplo, hace unos años atrás, cuando estuve haciendo mi bachillerato en teología, nunca olvido aquel profesor que nos dio clases de psicología, de consejería, que nos dio un caso que él conoció directamente. Una mujer que fue donde su pastor a decirle que había sido víctima de violencia doméstica y que temía por su vida. Aquel pastor con sus convicciones religiosas nefastas y antiéticas y antibíblicas le dijo: la Biblia dice que te tienes que someter a tu marido. La Biblia dice que te tienes que quedar en esa relación porque el hombre es el hombre de la casa. Al otro día había una mujer muerta y 3 niños muertos. Solo porque el líder religioso tenía el concepto teológico tóxico de que una mujer se tiene que someter a su marido, no empece a que haya violencia doméstica. En esta hora te doy un mensaje. Si sabes de alguien, si estás viviendo la violencia doméstica, es momento en que huyas. Tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus familiares más cercanos está en peligro. Como líderes religiosos, como líderes cristianos, estamos obligados a llevar una palabra de bendición a la gente, de protección, de liberación, de nuevos comienzos. Pero cuando tenemos visiones tóxicas, cuando tenemos conceptos errados, cuando ponemos nuestros conceptos por encima de la seguridad de otros, vamos a tener grandes problemas. Con la violencia doméstica no se juega. Estamos hablando de vidas humanas que se pierden. Y desgraciadamente yo he dado esta conferencia en varias iglesias. Y mire, amado hermano, he tenido la experiencia de ver gente llorar en medio de la conferencia. Y es obvio que de alguna forma u otra la violencia doméstica los ha tocado a ellos o a personas cercanas a ellos. Y a pesar de, son temas que tú no los escuchas en los sermones, tú no los escuchas en las predicaciones. Y vamos a ver más adelante lo que es el agresor, cómo es el agresor, cómo el agresor logra inmiscuirse, sumergirse en la sociedad y tratar de pasar por alto que es un agresor. Vamos al ciclo de la violencia conyugal. En el ciclo de la violencia conyugal hay varias fases que tenemos que tener en cuenta. Son sumamente vitales en el tema de la violencia doméstica. Y la primera fase es la fase de la tensión. En la fase de la tensión hay agresiones menores, las cuales van en aumento. Y que la mujer o la persona víctima de violencia minimiza o niega como una forma de controlar la violencia. Esta actitud pasiva aparente refuerza en el hombre la idea de su derecho a disciplinar a su mujer o el derecho a disciplinar a su cónyuge, pero al mismo tiempo experimenta temor del abandono de la pareja a causa de estas agresiones. Desde la perspectiva del agresor o la agresora, lo que hay en el fondo de su sentimiento, en el fondo de su corazón, es
el miedo a que la pareja lo abandone. Por lo tanto, esta persona va a hacer todo lo que está a su alcance para controlar, para mantener a esa persona a su lado. Así que si fuéramos a analizar la conducta del agresor, tenemos que entender que el agresor tiene como miedo el que su pareja lo abandone. Por lo tanto, de alguna forma u otra le deja saber que no hay otro hombre que la pueda amar. No hay otra mujer que lo pueda amar. Nadie más se va a acercar a esa persona. Hay una agresión física, hay una agresión psicológica, hay una agresión sexual, hay una agresión de restricción a la libertad. Todo porque el agresor tiene miedo a ser abandonado. Tiene miedo a ser abandonado. Y en esta primera fase hay algo que provoca la atención del agresor. La mujer fue a un lugar, fue al mall y compró una ropa sin el permiso de él. Esto provoca una agresión. Recibió una llamada de un familiar que el agresor no quiere que tenga contacto con ella. Esa es la primera fase de la tensión. Hay algo que ocurre que provoca tensión en el agresor. La mujer no cocinó el arroz como a él le gustaba. Eso provoca la tensión del agresor. Así que esa es la primera fase, la fase de la tensión. Luego está la fase de la agresión, más breve que la anterior. En esta fase existe una descarga incontrolada de tensiones, produciendo episodios graves de maltrato físico. Ya de la tensión pasamos a la agresión. Así que hay unas descargas incontroladas. Las víctimas han identificado que su agresor, por cosas mínimas, se transforma de una persona a otra. Las personas víctimas que han sido entrevistadas llegan a la conclusión de que esta persona en un momento dado puede estar acariciándola, diciéndole cosas bonitas y algo provoca tensión y de momento comienza con unas descargas incontroladas de tensión que lo llevan a la agresión. Así que tenemos una persona sumamente explosiva en sus descargas, que algo que le provoca tensión lo lleva rápidamente a una faceta de agresión. Nuestro maltratante, el maltratante, tiene la capacidad o tiene la incapacidad de controlarse y cualquier cosa la recibe como un insulto, como un insumo negativo y despotrica con actitudes incontroladas. La tercera fase, la fase de la reconciliación. Y esta es una de las fases más indignantes que podemos ver, porque el agresor se arrepiente y demuestra afecto hacia la víctima, quien se siente culpable y convencida o convencido de que no lo volverá a hacer. La mujer desea creerle o la víctima desea creerle y está dispuesta a ayudarlo a cambiar. Recibe presiones de parte de las personas cercanas y se siente culpable de sus deseos de abandonarlo, por lo que acepta continuar en la relación. Los conceptos religiosos del no divorcio, los conceptos religiosos de el mantener una relación aun cuando hay una violencia extrema, cuando la persona puede morir en manos de su agresor. Así que estamos hablando que en esta fase de la reconciliación, el agresor supuestamente se arrepiente y le lleva flores a la persona y le dice
Oye, no va a volver a pasar, pero lo que yo hago, lo hago por tu bien. Te estoy disciplinando por tu bien. Tú eres la que estás haciendo las cosas mal. El agresor nunca va a reconocer que lo que él hizo no tiene justificación. Siempre va a justificar su acto. Siempre va a decir que tiene el derecho a disciplinar a su pareja, que tiene derecho a hacer lo que hace. Y de alguna forma u otra va a crear en su agresor, en su víctima, va a crear esa conciencia de que la que lo está haciendo mal es la víctima, no el victimario. Así que en esta fase de reconciliación, el agresor va a intentar darle a entender a su víctima de que lo que está haciendo lo hace por el bien de la víctima. Lo hace para que la relación funcione. Nadie tiene por qué perder su dignidad. Nadie tiene por qué perder su libertad. Nadie tiene por qué aguantar relaciones abusivas. La fase de la reconciliación. En esta fase, que es una fase tan indignante, el agresor le va a llevar flores, le va a comprar un televisor nuevo para que la víctima vea sus programas favoritos. Le va a decir que no va a volver a ocurrir un acto de violencia. Le va a decir que la ama, pero el amor se demuestra con actos que dignifiquen, no con actos que humillen, no con actos que denigren a la otra parte. Así que esta faceta o esta fase de la reconciliación es sumamente importante que la entendamos. Se le ha llamado el ciclo de la violencia doméstica porque es un ciclo. Es un ciclo. Tensión, agresión, reconciliación. Tensión, agresión, reconciliación. Sigue siendo un ciclo. El agresor no se va a curar tan fácilmente. Va a volver a haber otra tensión en la pareja que provocará agresión y que provocará otra reconciliación. Por eso se le llama el ciclo de la violencia doméstica, porque va a volver, no se va a ir. Ahora, vamos a las razones por las cuales las mujeres se mantienen en relaciones de violencia doméstica, en situaciones de maltrato. Número uno, la falta de vivienda, la falta de trabajo y la falta de educación. En muchos de estos casos, el agresor prohíbe que la persona tenga una casa propia. Él es el dueño de la casa. El agresor prohíbe que su pareja trabaje o que su pareja tenga educación. ¿Por qué? Porque tanto el trabajo como la educación como la vivienda propia son activos que puede tener la persona agredida y por lo tanto podrían ser líneas de apoyo. Y el agresor va a buscar cortar esas líneas de apoyo. El miedo de que su agresor pueda perseguir y matarla a ella, sus hijos e hijas. Una de las cosas que hace el agresor es que la amenaza. Te voy a matar a ti, voy a matar a tus hijos. Si no eres para mí, no eres para nadie. El no saber qué hacer ante la violencia doméstica. Las personas agredidas, las personas que viven este proceso de violencia doméstica, no saben qué hacer, no saben qué acudir. Y si han acudido a la iglesia, a un ministro espiritual que tampoco sabe qué hacer o tiene conceptos erróneos, si llega a su trabajo y el machismo de la mayoría de los que están ahí le dicen que eso es parte del matrimonio, que tiene que estar ahí, que el matrimonio es para toda la vida, pues entonces la agredida
o el agredido pierde o no tiene líneas de apoyo en los diferentes lugares en los que está. Hoy en día, Puerto Rico, los Estados Unidos y otras partes de Occidente, hay leyes que regulan el maltrato doméstico aún en el trabajo. Hay leyes que regulan a los patrones. Los patrones tienen que tener unos protocolos en contra de la violencia doméstica. Ahora yo le pregunto a todos estos pastores y ministros que me están escuchando ahora, ¿qué protocolos sobre la violencia doméstica usted tiene en su iglesia? ¿Qué protocolos sobre la violencia doméstica hay en tu iglesia? Si hay un caso de violencia doméstica, ¿qué tú vas a hacer como ministro, como líder espiritual? ¿Qué tú vas a hacer como líder si tú identificas violencia doméstica en la iglesia? Esa es una muy buena pregunta. Donde quiera, en las veces que he tenido la oportunidad de llevar esta conferencia a diferentes iglesias, he llevado un protocolo que tengo sobre la violencia doméstica. ¿Cuáles son los pasos que la institución religiosa tiene que tomar para ayudar a la víctima? Y el primero es separarlo de su agresor. Esa persona que está en consejería y le dice a usted que teme por su vida y que su agresor la ha amenazado de muerte, no puede salir de esa oficina. Tiene que haber un plan de escape para esa persona. Tiene que haber un plan de escape para esa persona. No puede salir de esa oficina, amado hermano, amada hermana, líder espiritual. Quítate esos conceptos religiosos, esos conceptos que aquí no pueden aplicar. Sométete a tu marido. La Biblia dice que te sometas a tu marido. Saca eso fuera del contexto porque no cae. El no tener familiares o amistades que la apoyen. El agresor ha roto todas esas líneas de apoyo. Las creencias religiosas sobre el matrimonio. El poco respaldo de la sociedad o de la misma iglesia. Si usted en su iglesia no tiene un protocolo sobre violencia doméstica, si usted no tiene la capacidad mínima de entender lo que es la violencia doméstica, es claro que usted no va a manejar bien un caso de violencia doméstica. Pastor, pastora, ministro, líder religioso, si no conoce lo que es la violencia doméstica, lo básico de la violencia doméstica, no me diga que usted va a manejar bien un caso de violencia doméstica. Vamos a las características del agresor para que podamos entender desde la perspectiva del agresor. Las características de un agresor son los celos incontrolados. Le tiene celo a su pareja de todo, le cela de todo, aún de sus hijos. La conducta controladora. Los agresores se identifican como controladores. Tienen una conducta que quieren controlar todas las facetas de su víctima. Los cambios súbitos de humor. Está de un humor positivo y rápidamente algo le provoca tensión y cambian de humor. Empleo de fuerza física y verbal en las discusiones. No tiene la capacidad de hablar y emplea agresión, insultos en cosas que se pueden discutir de forma pacífica. La rigidez en la visión de los roles sexuales. No cree en la igualdad, sino que entiende que él como hombre, él como padre de familia, él como sacerdote, él como persona tiene que tener el control de todo. Hay unas rigideces en cuanto a los roles sexuales. Usted como pareja
tiene estos roles particulares, yo tengo estos roles particulares y yo controlo todo. Se enamora rápidamente sin conocer bien a la pareja. Tiene historial previo de violencia en la familia o conducta agresiva con sus compañeros de trabajo o escuela. Hace poco en Puerto Rico, en medio de la cuarentena, hubo un caso de violencia doméstica donde él terminó asesinando a esta mujer delante de sus hijos. Y la persona tenía una conducta agresiva previa, había ido a la cárcel por agresión. Fantasea o amenaza con matar a su pareja o suicidarse si su pareja no hace lo que él le pide. Quiero que analices cada una de estas características del agresor. Señales de un agresor. Cuando se le hacen las entrevistas a las víctimas, la víctima identifica a su agresor como una persona encantadora. Las mujeres golpeadas describen a su abusador como un príncipe encantador cuando lo conocieron. Fue amable, fue atento, fue carismático. Puede ser muy agradable, amable, considerado y carismático. Él puede usar ese encanto para ganar información personal sobre ella y utilizar esa información más tarde para su beneficio. A los agresores les encanta las mujeres sin trabajo, las mujeres dependientes, las mujeres con baja autoestima, porque ellas son víctimas fáciles. Son víctimas fáciles. Víctimas que hayan tenido problemas con sus padres, que sus padres no la hayan amado, no le hayan dado una buena crianza. Son víctimas fáciles para su agresor. El agresor va a utilizar su encanto para sacarle información a la persona de quién es, cómo han sido sus relaciones previas y utiliza toda esa información a su favor. El aislamiento. Los abusadores aíslan a sus víctimas geográficas y socialmente, como hemos discutido anteriormente. El aislamiento geográfico incluye el mover a la víctima de sus amigos, familiares y sistemas de apoyo. El aislamiento social usualmente comienza con el querer que la mujer pase tiempo con él y no con sus amigos, no con sus familiares, no con su sistema de apoyo. Él suele separarla de cualquier persona que le brinde apoyo. Él le decidirá con quién puede hablar. Él le dirá a ella que no puede recibir llamadas de familiares ni amigos. El agresor va a aislar a la víctima geográficamente y socialmente. Los celos descontrolados, como hemos discutido, son una herramienta que los abusadores usan para controlar a la víctima. Él constantemente la acusa de tener amante. Si ella va a la tienda, le acusa de ser amante del empleado de la tienda. Si va a la iglesia, la puede acusar de ser amante del ministro o de algún hermano de la congregación. Los abusadores tienen la rutina de decirle a sus víctimas que son unas prostitutas, que son unas rameras, que son mujeres fáciles. Así que estos celos descontrolados y esta capacidad del abusador de acusar a su víctima de tener amante son formas que utiliza el agresor para controlar a la víctima. El abuso emocional. El agresor utiliza el abuso emocional para destruir el valor personal de la víctima. Él la acusa a ella por su violencia, la humilla, la insulta y la amenaza. Con el tiempo, ella nunca más creerá que merece ser tratada con respeto.
y se culpará a sí misma por la violencia de él. Para algunos sobrevivientes de la violencia doméstica, es más difícil curar el abuso emocional que el abuso físico. El hombre constantemente le va a decir, o el abusador constantemente le va a decir, tú no sirves, tú no vales, ninguna otra persona te va a amar, ninguna otra persona te va a aceptar. Ha socavado las emociones de esa persona. El control. Los abusadores son gente muy controladora. Con el tiempo el abusador controlará todo aspecto de la vida de la víctima. A dónde va, con quién se peina, quién, qué ropa se pone y quién le habla. Él controlará el dinero, el acceso al dinero de su pareja, el lugar donde vive. Todos los aspectos de la vida de la víctima van a ser controladas por el agresor. Vamos a concluir nuestra primera conferencia sobre violencia doméstica en la cuarentena. Esta es la primera parte. La segunda parte estaré discutiendo temas bien interesantes sobre los roles sexuales. Estaré discutiendo temas bien importantes sobre la visión religiosa. Estaré analizando unos textos bíblicos que se utilizan para maltratar a la mujer. Obviamente textos bíblicos que se salen o que los sacan fuera de contexto para dignificar el machismo y para justificar la violencia. Estaré dando unos ejemplos devastadores de lo que ha sido la violencia doméstica. Así que si esta parte ha estado buena, la segunda parte va a ser sumamente importante porque voy a ir a la parte religiosa. ¿Cómo la iglesia, como principal fuente de información a las personas, le ha llevado un mensaje erróneo a las personas y eso ha propiciado la violencia doméstica? Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que toques el timbre de nuestro canal Puente Exegético para que cuando sigamos bajando esta información tan valiosa, te llegue esta notificación. Invito a que la compartas con otras personas. La compartas con otras personas para que de alguna forma u otra sean orientadas sobre la violencia doméstica en la cuarentena. Y recuerda, y con esto termino, las parejas no pueden ser parejas abusivas. La dignidad humana tiene que ir por encima de cualquier concepto religioso. Dios nos ha dado como seres humanos dignidad y nadie tiene por qué socavar esa dignidad. Eres digno por ser un ser humano. No tienes por qué aguantar. No tienes por qué vivir dentro de una relación de maltrato. Así que si eres maltratada, si eres maltratado, si estás escuchando esta conferencia y teniendo estas herramientas, te invito a que todos de alguna forma u otra combatamos la violencia de género. Hay niños a través del mundo siendo abusados física y sexualmente, mujeres y hombres siendo abusados física y sexualmente. Así que te invito a que hagas una pausa y analicemos estas conferencias y de alguna forma u otra seas partícipe de combatir la violencia de género. Dios te bendiga, Dios te guarde y espera nuestra próxima conferencia sobre violencia doméstica en la cuarentena.